fíjate que esta reforma integral, no creas que es una reforma de muchas hojas, son poquitos, pero muy concretas las modificaciones. De entrada se modifican 8 leyes: Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA y un par de disposiciones de los trabajadores del Estado. Entonces, poquitos artículos de cada una, pero me parece sustancial. ¿En qué consiste en esencia? Se prohíbe la subcontratación laboral. Así, primero, con eso comienza la reforma, ¿no? Y luego viene suavizando un poquito el tema y dice, se prohíbe, pero se permite la subcontratación de servicios especializados, ¿no? Entonces, se va a prohibir o queda prohibida ya la subcontratación de todo aquello que no sea especializado y con algunas sanciones importantes, ¿no? Las otras leyes se modifican en torno a esta disposición. La ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, bueno, pues tiene 2 modificaciones. En general las modificaciones son en el mismo sentido de crear la obligación de reportar cuatrimestralmente información y de contratos. Los contratos que en el cuatrimestre anterior hayas celebrado, pues tienes obligación de estarlos reportando. Y en el caso y en ambas, pues la responsabilidad solidaria del subcontratista, ¿no? Sí, fíjate que el tema de servicios especializados, pues va a ser algo que no sea tu objeto social, ¿sale? Y ahí entra el primer tema, esos objetos sociales donde hay una diversidad de actividades. Habrá que acercarse con un especialista y verificar qué es lo que se requiere adecuar. De ninguna manera recomendamos simplemente quitarlos sin la ayuda de un especialista, ¿no? Porque puedes entorpecer tu actividad. Entonces es importante primero el tema del objeto social, porque especializado es aquello que no es tu objeto social o tu actividad preponderante. Entonces, así como ejemplo, una compañía que produce artículos de plástico, pues toda la gente que se dedica a producir los artículos de plástico no puede ser subcontratada, básicamente, ¿no? Tanto en la ley del Seguro Social como la del Infonavit, como en Código Fiscal, se modifica para establecer responsabilidad solidaria del que recibe servicios especializados. Acordémonos que el servicio en general está prohibido, entonces hay responsabilidad solidaria nada más con los servicios especializados de quien los contrata. El que es el patrón no cumple con obligaciones de pagar Infonavit, de pagar Seguro Social, de pagar las retenciones en materia de impuestos sobre la renta de los trabajadores o no pagar el IVA. Hay responsabilidad solidaria del que recibe los servicios, ¿no? Sí, fíjate que en ese aspecto va a ser muy importante, te decía yo, acercarse con un especialista para revisar el tema del objeto social, que efectivamente el objeto social que tengan los estatutos de las sociedades sea aquello a lo que se dedica la sociedad, principalmente, ¿no? Para evitar ciertas cuestiones que si bien no es a lo que te dedicas, por tenerlo ahí luego a veces dar en arrendamientos y todas esas cuestiones que luego puedan crearte alguna complejidad al momento de la subcontratación, ¿no? Y la otra es, pues sí se tendría que ser muy cuidadoso ahora con el tema de subcontratación, y de hecho de eso se trata la reforma, de con quién vas a contratar los servicios, ¿no? Porque además hay algunas obligaciones que se van a establecer en ley de impuestos sobre la renta, en ley del IVA, que te obliga a pedirle comprobantes de pago de nómina, comprobante de pago de retenciones de ISR a trabajadores, comprobantes de pago de IVA. Entonces, tú vas a tener que estar recibiendo esa información de pagos de Seguro Social, etcétera, porque si no te vuelves responsable solidario, ¿no? Si no recibes esa información, la ley del IVA dice no podrás acreditar el impuesto al valor agregado que hayas pagado, ¿no? Entonces, para las empresas que implica, pues primero revisar objeto social para verificar que aquello que no sea especializado sí lo puedan subcontratar, sobre todo aquellas necesidades que tengan, y además el revisar estar en constante revisión de esa información que requieren
y el estar informando al IMSS y al Infonavit cuatrimestralmente aquellos contratos que celebren. Por ahí en el tema de especialización también incluyeron en la reforma aquellas empresas de grupo que luego tienen un corporativo o que tengan una parte que les presta servicios o una empresa que les presta servicios que les son comunes a todas las empresas del grupo. Es muy común en las empresas de grupo que haya un corporativo donde se ve el tema de finanzas y ciertos servicios que requieren todas las empresas del grupo, ¿no? Entonces, tesorería, cuestiones así. Entonces, ese también se entiende por especializado, ¿no? Eso también se queda como especializado. Fíjate que tienen que ver muchos factores. En el tema de la inversión extranjera tiene muchos factores. Esta es una reforma que, si bien es cierto, ya se venía viendo. La verdad es que cuando se renueva el tratado de libre comercio, es una de las cuestiones que se estaban empujando, ¿no? Las organizaciones sindicales o organizaciones laborales en Canadá y en Estados Unidos decían, es que no estamos compitiendo igual, ¿no? Nuestro salario es diferente, el salario en México es demasiado bajo, entonces tienen que homologarse, ¿no? Ya traíamos un antecedente, entonces esto ya es consecuencia, esto ya viene empujándose desde varios frentes, ¿no? Entonces, de cierta manera, mira, para el que ya venía acostumbrado a cumplir en seguro social, en renta, y traía a lo mejor la empresa de insourcing, pues a lo mejor nada más va a ser un tema de PTU. Pero para el que venía acostumbrado a traer esquemas agresivos y otras cuestiones, pues sí es una reforma que viene a cambiar, sobre todo cuando le dicen al que lo recibe, pues es no deducible, no acreditable, pues entonces ahí sí empiezas a tener algunas cuestiones, ¿no? Este tema la autoridad había tratado de evitarlo o desincentivarlo a través de no devolver el impuesto al valor agregado, revisiones, etcétera. Y pues ya con esta reforma creo que queda como legal esto que venían tratando, ¿no? El tener ahora un impuesto sobre la renta del 30% para personas morales o para sociedades, más un 10% de PTU para los trabajadores, pues hay que verlo en conjunto, ahora frente a la inversión extranjera, ¿no? Hay que ver que si tú vas a invertir en México, pues es como si te dijeran tienes un impuesto sobre la renta del 40%. De pronto ahí, pues está bien el tema del 10% para los trabajadores, pero a lo mejor sería momento de revisar si el 30% es una tasa competitiva como país, ¿no? El 30% del impuesto sobre la renta, ¿no? Y si el Estado está dispuesto a sacrificar ese tema, ¿no? Y otra cuestión es, hay que saber que en Estados Unidos hubo disminución de tasa en el periodo pasado, con la administración pasada, que hay rumores de que se va a volver a incrementar porque el efecto pandemia, porque la economía no soporta esa tasa de ISR tan baja del 21%, ¿no? Entonces, estamos ahorita, pero en este momento que no se ha modificado, estamos con una tasa del 21% en Estados Unidos y una tasa del 30 más 10 en México, ¿no? Entonces van a entrar en juego, ahí van a entrar otros factores, logística, costo laboral, etcétera, ¿no? Pero sí empieza a hacerse más complejo para México o sería un aspecto un poco más costoso, ¿no? Fíjate que el trabajador, pues lo que va a tener que revisar es quién va a ser ahora su patrón. Entonces, ¿quién es ahora? Se va a tener que hacer seguramente una sustitución patronal y entonces ese trabajador ahora estará dado de alta con un patrón que es donde presta sus servicios. ¿Qué tendrá que ver el trabajador? Pues, ¿quién le está expidiendo los comprobantes de nómina, el CFDI de nóminas a partir de que se ha trasladado? ¿Quién le va que está inscrito en el Seguro Social? Eso hasta por internet lo pueden checar. Entonces, con su número de seguridad checas quién es tu patrón, ¿no? Entonces, que efectivamente sea el lugar en donde están prestando el servicio. Y otra cuestión es, pues, seguramente en tema de impuestos sobre la renta, si ya venía en una estructura formal, que te digo, un insourcing, por ejemplo, pues lo único que se le va a modificar es que muy probablemente vaya a tener derecho a PTU, que sería hasta mayo del siguiente año, porque este año ya se calculó con lo del año pasado, ¿no? Entonces, ese en una estructura
ciertamente formal, ese es el único cambio que pudiera tener. ¿Qué va a pasar con aquellos trabajadores donde había esquemas agresivos? Ahí es donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a tener su reto. Verificar que esta transición se haga en orden, ¿no? Porque aquel que está acostumbrado a hacer esquemas agresivos, pues a lo mejor va a seguirle buscando por otras partes, ¿no? Entonces ahí nada más el trabajador tiene que tener mucho cuidado quién es ahora su nuevo patrón y que está inscrito en el Seguro Social, ¿no? La PTU por una parte y además tener las mismas prestaciones que tienen los trabajadores de la empresa donde laboro, porque en algunas ocasiones en la empresa realmente había personal y además tenía subcontratado. Y entonces el personal que tiene contratado tenía ciertas prestaciones adicionales a las de ley. Vamos a pensar un fondo de ahorro, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, algunas cuestiones de previsión social y que a los trabajadores que estaban a través de subcontratos pues no los tenían, ¿no? Entonces ahora que tienen que estar todos integrados a la nómina, pues además del tema de PTU, pues puede ser algunas de las prestaciones que por estar en una empresa distinta no tenían, ¿no? Entonces, ahora deben de tener las mismas prestaciones que los demás trabajadores. Otras cuestiones que tienen que beneficiar al trabajador, pues es la estabilidad laboral. Ese que tú dices, oye, es que lo daban de baja, pero esos son esquemas agresivos, ¿eh? Estos no son esquemas ordinarios, no eran las empresas que hacen las cosas de manera correcta. El estarlos dando de baja y estarlos dando de alta en otra empresa definitivamente tenía que ver más con esquemas de planeación o de evasión o cuestiones que no eran necesariamente correctas, ¿no? Y además, mira, yo creo que viéndolo desde el punto de vista del que ya lo venía siendo ordenado, ya el tema es PTU nada más. Y el hecho de que a la Ley Federal del Trabajo le hayan establecido un monto máximo de PTU de 3 meses de salario, pues da cierta seguridad, ¿eh? Al final eso hace que las empresas digan, bueno, pues este es el monto que voy a tener, este es el costo que voy a tener, ¿no? Y creo que, digo, ¿cuál es el perjuicio para la empresa? Pues el costo que va a tener y que no tenía antes. El beneficio, que las cosas están claras ya, ¿no? Pues vamos a centrarnos en el que quiere hacer bien las cosas, ¿no? Porque el que no las quiere hacer bien está muy complicado que empecemos a encontrarle por dónde le estarán haciendo. Y además, bueno, deberíamos de pensar en que todos debiéramos estar haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Y las autoridades debieran estar haciendo sus funciones de supervisar que se hagan también las cosas correctas, ¿no? En estas empresas, te decía yo, el costo va a ser el tema de PTU. Pero por otro lado, adquieren una seguridad de saber que hay un tope para esa PTU y que además pues hay una cuestión que hay claridad. Había reformas, había reformas a este tema de subcontratación que luego no estaban claras. Entonces ahora pues sí ya hay una claridad, no se permite. Un tema que va a quedar ahí en el aire y que se puede todavía, vamos a ver cómo funciona, es el de la autorización o del registro que tiene que dar la Secretaría del Trabajo de Previsión Social. Se le da la facultad a la Secretaría del Trabajo para otorgar ese registro, incluso para cancelarlo o negarlo, si no cumple con requisitos de ley. Entonces, de todos modos, al decir que no cumple con requisitos de ley, pues se le está obligando a la Secretaría del Trabajo a que, en caso de negarlo o cancelarlo, pues tiene que fundamentar en ley, ¿no? Entonces, eso da un poco de seguridad jurídica. Digamos que los patrones están ganando seguridad jurídica y contra un costo que a lo mejor no tenían. Que mira, la verdad es que la mayoría de las empresas que venían haciendo un insourcing o las que venían con una cuestión no tan agresiva, ya les daban una gratificación anual a los trabajadores. Ya les daban una gratificación y pues simplemente ahora van a tener la seguridad de que eso es las utilidades. A lo mejor no eran los 3 meses, a lo mejor en muchos de los casos a mí me tocó ver 1 mes, pero ahora pues sí se va a seguir ahora se va a dar ya lo que les corresponda y con un tope de 3 meses. O los 3 meses o la PTU de los últimos 3 ejercicios. Que ahí fíjate que esta reforma en algunas empresas a los trabajadores en vez de beneficiarles les va a perjudicar. Hay algunas empresas que ya venían con su personal contratado y que repartían utilidades importantes.
y ahora resulta que esos trabajadores, en vez de beneficiarles, les va a perjudicar. Entonces, algunos, pues, el promedio de los últimos 3 años, pues, de cierta manera va a ayudar para que no se disminuya tanto, pero, por ejemplo, los trabajadores que acaban de ingresar, a lo mejor si no hubiera habido esta reforma, les hubiera tocado una PTU más grande, ¿no? Entonces, algunos no les va a ir, no, pero son los menos, son los menos. Okay. Las empresas que tengan que hacer algún tipo de reestructuración, reorganizar aspectos, departamentos, ¿no? ¿En qué aspectos, en qué puntos tendrían que poner atención? Ay, la verdad es que, mira, son demasiados puntos, son muchas cuestiones, y hacer esta modificación o esta reestructura sin el acompañamiento de personal especializado puede ser contraproducente. Lo mejor es acercarte a un equipo de especialistas que te apoyen en materia laboral, en materia corporativa, porque hablábamos del objeto social, y en materia fiscal y en materia de seguridad social. Que cuentes con el soporte de todos esos aspectos para que tengas una transición que permita, que efectivamente te dé una seguridad jurídica, ¿no? Fíjate que nada más sería concluir que los derechos de los trabajadores siempre son importantes, y son importantes tanto para la parte patronal como para la parte laboral. Y aquí va a ser un gran reto para la Secretaría del Trabajo de Previsión Social, que esto no sea nada más campanas al viento, y que al final no represente realmente un avance en el tema de derechos a los trabajadores, ¿no? Y además, pues es un reto también, y esperamos como iniciativa privada que el Estado también se sume a este reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Se dieron ellos un plazo más grande que el que le están dando a nosotros. Ellos se van hasta 2022 para regular esta situación, y además, pues también hay otras cuestiones que siguen quedando en el aire desde el punto de vista como son la prestación de servicios que se asimila a salarios. Sigue siendo un tema que queda en el aire y muy usado en el sector público, ¿no? Entonces, pues si vamos a reconocer derechos de trabajadores, pues vamos reconociendo en todos los aspectos, ¿no?